Bienvenidos, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Un placer estar a esta hora, entre las 11 y las 12 del mediodía, con ustedes, reflexionando, analizando y construyendo estilos de vida saludables. Los mecanismos de participación se activan una vez estamos al aire. Eso significa que líneas telefónicas, redes sociales y correo electrónico ya están disponibles para que ustedes participen en este jueves, cuando hoy vamos a hablar de los efectos del cambio climático en la salud. Doctora Fanny Isabel, buenos días. Buenos días, Felipe, bienvenidos a todos los televidentes y gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos esta hora, ser tan fieles con el horario y además por la participación siempre tan activa. Recuerden que este programa es mucho más dinámico, aprendemos mucho más cuando ustedes utilizan todas estas líneas de comunicación, el Twitter, cuando nos escriben también por el correo electrónico o mejor aún cuando nos llaman directamente. Ay, es que si no, doctora Fanny, no tendría sentido. Para nada. La idea de este programa es ese, que ustedes ayuden a construirlo. ¿Y cómo lo hacen? Con las preguntas, los comentarios, las reflexiones que nos proponen. Ya nos ha pasado varias veces en que incluso nosotros no podemos preguntar, porque todas las preguntas, todo el tiempo lo toman ustedes con los invitados, y eso es genial. Nosotros nos preparamos para conversar con ellos, para entrevistarlos. No es una entrevista formal, es más una conversación como en la sala de la casa, y siempre tenemos tema y preguntas para ellos, pero si ustedes nos quitan ese tiempo a nosotros, mucho mejor. Es la idea, eso queremos, el Medellín Ciudad Saludable. Yo creo que como raza humana, como seres humanos, por estos días, por estas épocas, doctora Fanny Isabel, acudimos a un momento clave en la historia, en el desarrollo y en el futuro de la humanidad. Estamos con nuestros comportamientos afectando la condición climática. Estamos elevando la temperatura del planeta y eso no se queda así. Eso tiene repercusiones bastante serias y estamos incluso poniendo, suena un poquito catastrófico, pero también lo quiero vender de esa manera, como en un dilema, en una sin salida, el futuro de la misma raza humana con lo que estamos haciendo. Por supuesto, menos grave que eso, hoy estamos afectando la salud de todos, producto de nuestros estilos de vida y lo que está pasando especialmente en nuestras sociedades occidentales. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que actuar ya. Les decía que este programa lo vamos a dedicar a analizar, a revisar esos efectos del cambio climático sobre la salud de todos nosotros. Claro que sí, Felipe, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque a veces pensamos en el cambio climático, entonces de una vez nos vamos a huracanes, a tormentas, a esas oleadas de calor y pensamos en los desastres que desafortunadamente sí cobran muchas vidas, los deslizamientos, los derrumbes, la deshidratación por el calor, en fin. Pero indirectamente también hay otros cambios que afectan nuestra salud y de los cuales nosotros estamos siendo partícipes todos los días, desde mantener una luz prendida innecesariamente hasta los incendios forestales gigantes que ocasionan sequías y que ocasionan tantos daños. Todo eso influye en estos cambios tan graves que se están sufriendo últimamente en nuestro planeta y que directamente se van a ver reflejados en enfermedades a causa de esto. Nuestra mano a veces es dañina, consciente o inconscientemente. Tenemos prácticas a veces inconscientes que están afectando el planeta, calentando el planeta y generando nuestra condición climática tan extraña, pero a veces es consciente y no me voy a ir muy lejos. Me voy a quedar en Medellín. Últimas 4 o 5 semanas, atención de 5 incendios forestales en el Cerro de las Tres Cruces, Comuna 16 Belén. Las 4 o las 5 oportunidades, reportado por la misma gente, la misma comunidad, mano incendiaria, pirómano, que va y prende el cerro. Y seguramente les parece muy gracioso, muy chistoso ver cómo suben los bomberos a atender cada 2 o 3 días el mismo incendio, tal vez provocada por la misma o las mismas personas. No entendemos todavía realmente el daño que estamos haciendo. Es el tema de hoy y esa incidencia de ese accionar frente o sobre mejor nuestra salud. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable, así empezamos en esta mañana del jueves.
Les voy a aterrizar un poquito más el tema para que lo comprendamos mejor. El cambio climático, doctora Fanny, amigos televidentes, influye en determinantes fundamentales, sociales y ambientales que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, ¿cuáles? Aire limpio, agua potable, alimentos sanos y suficientes, vivienda segura. Hoy, incluso no hay que ir muy lejos, en nuestro propio Valle de Aburrá habitamos viviendas no seguras cuando ocupamos las laderas, no conservamos los retiros de las quebradas y no solo estamos poniendo en riesgo nuestra salud, sino también la vida. Exacto, también hay otras situaciones que afectan mucho nuestra salud cuando aumenta el calor y tiene que ver con el ciclo de vida de los vectores. Entonces aumentan su sitio de difusión, de transmisión de muchas enfermedades que sabemos que son muy graves y que las tenemos aquí en nuestra ciudad. El dengue, el chikungunya y también el paludismo, que pertenece pues más como a las zonas de Urabá, pero que también se ve afectado por el aumento en el calor, en el cambio climático. Hay otras situaciones también que tienen que ver con la sequía, entonces la deshidratación y aquellas personas que tienen algunas enfermedades de base como insuficiencia cardíaca, como hipertensión o diabetes, al estar expuestos al calor por mucho tiempo, se cansan más, se agotan más y se pueden descompensar. Se tocó, doctora Fanny Isabel, el tema de las enfermedades altamente sensibles a la condición climática y a los cambios de temperatura. Y mire, es una realidad, solo 2 enfermedades, dengue y chikungunya. Hemos elevado la temperatura del planeta, eso significa que zonas altas que antes no eran propicios para esos vectores, hoy lo son. Y hoy no es extraño, bueno, se están haciendo análisis que en territorios que antes eran fríos, municipios que eran fríos porque están a más de 1.800, 2.000 metros de altura, se presenten ese tipo de vectores generando enfermedades mortales como el dengue y el chikungunya. Sí, otra cifra muy significativa es el aumento en la presencia de cáncer de piel debido a la radiación directa que estamos recibiendo por el daño en la capa de ozono. Entonces, estos rayos solares llegan en forma más directa y sobre todo nosotros que estamos en una zona montañosa, por ejemplo en el oriente antioqueño, esas lesiones en la piel se convierten en lesiones malignas y por eso hoy en día es el principal cáncer en el mundo y el principal cáncer también en nuestra ciudad. Estamos viendo entonces cómo esas acciones humanas, nuestras acciones, nuestras decisiones y la forma como nos relacionamos con el ambiente está generando cambios importantes en el clima. Entendamos entonces en qué consiste ese cambio climático, de qué se trata y qué acciones como sociedad, como comunidad, como raza humana podemos tomar para mejorar esa condición. El constante cambio climático se ve influenciado principalmente por actividades humanas como la deforestación, la contaminación de las fuentes hídricas y la polución producida en gran parte por el combustible de los vehículos. Y aunque no estamos exentos de los fenómenos naturales, sí podemos aportar a prevenir emergencias como inundaciones, incendios y deslizamientos. Para prevenir que estas situaciones sean marcadas y devastadoras, Medellín debe convertirse en una ciudad sostenible, que pueda satisfacer las necesidades de sus habitantes sin dañar el medio ambiente, por lo cual se requiere del compromiso de todos los ciudadanos y el apoyo a la implementación de estrategias como el transporte alternativo, el manejo responsable de basuras y evitar hacer construcciones en zonas de alto riesgo. Por otro lado, el cambio constante del estado del clima incrementa las afecciones del sistema respiratorio y la proliferación de insectos transmisores de infecciones como el dengue y el chikungunya, además de hacer a la población vulnerable a riesgos alimentarios, razones que se suman a la necesidad de la unión entre los habitantes del área metropolitana y la administración en una planificación preventiva que disminuya nuestra vulnerabilidad con respecto al cambio climático. Es claro que todos estos cambios, que estemos más hacinados, que hayan más edificios, que hayan menos árboles, también empeora el aire que respiramos. De allí que las enfermedades respiratorias como el asma, como la bronquitis crónica se exacerben mucho por estas épocas del año. Además, también todas las alergias respiratorias. Hoy en día vemos que cada vez hay más niños con alergia, que es muy raro el niño que no sufra de una alergia en la piel, de una alergia respiratoria, de una alergia en los ojos. Todo esto tiene que ver también
en ese ambiente en que el niño está creciendo, que generalmente está contaminado. Y algo que me pareció muy curioso preparando el programa, y es que incluso en las épocas de mucho calor, hasta el 40% de la productividad de las personas que trabajan al aire libre se disminuye, porque esto genera más cansancio y por lo tanto más estrés. Creo que con esta introducción que hemos hecho ha quedado bien exhibido el concepto de por qué el cambio climático afecta directamente la salud, eso además de ponernos en riesgo. Y tenemos buenos invitados para desarrollar el tema de esta mañana, incluso ya llegó la gente del DAGRED, de nuestro Departamento Administrativo para la Prevención y la Gestión del Riesgo de Desastres, y me acaban de actualizar una cifra importante. Yo hablé ahorita de lo que ha pasado las últimas 4 o 5 semanas en el Cerro de las Tres Cruces. Mire, año 2015, cerca de 800 incendios en Medellín, entre estructurales y forestales, por altas temperaturas y otras condiciones, que no solo es la alta temperatura. De ellos el 50%, casi el 50% forestales, y en un alto porcentaje, entre el 70 y el 80%, incendios provocados. Ahí hay manos de pirómanos provocando esta tragedia sin evaluar las consecuencias que eso genera sobre nuestra salud y, ¿por qué no?, el riesgo en el que ponemos la vida. ¿Quieren participar? ¿Tienen análisis, comentarios? ¿Hay preguntas para los invitados? ¡Listo! 441-2100, esa es la línea local, y la nacional 018-041-4099, además de redes y correo. Claro que sí. Quienes les gusta entonces conectarse por las redes, está @saludmedellín, Salud Medellín, nuestra página en Facebook, la primera es el Twitter, @saludmedellín, y también un correo electrónico interno, medellínsaludable@telemedellín.tv. Felipe siempre está ahí pendiente del computador para leer todos sus comentarios, sus preguntas y sus opiniones. Siempre muy juicioso, pendiente de lo que ustedes opinan y preguntan. Nuestro primer invitado llega desde la Secretaría del Medio Ambiente de Medellín, es ingeniero sanitario, se llama Tomás Tintinago Vázquez, a quien le damos la bienvenida esta mañana de Medellín Ciudad Saludable. Tomás, ¿cómo estás, hombre? Bienvenido, Bien, buenos Felipe, días. gracias. ¿Cómo Bienvenido, te va? Tomás, gracias por venir. Tomás, les decía, es ingeniero sanitario, pero además es el coordinador del Comité Temático de Cambio Climático en Medellín. Gracias, Tomás, por acompañarnos, y creo la primera pregunta valdría la pena explicarle a los televidentes en qué consiste el cambio climático, qué se entiende por cambio climático. El cambio climático es realmente un efecto ambiental. Las personas confunden los conceptos de efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. El efecto invernadero es, digámoslo así, el fenómeno que permite mantener ciertas condiciones de temperatura en la atmósfera. Hay unos gases que impiden la salida de toda la radiación solar y eso es lo que permite que haya una temperatura promedio. La tesis es que por las actividades humanas nosotros generamos esos gases y aumentamos la capa y no permitimos que salga toda la radiación solar que debe salir. Sí. Alteramos ese sistema, entonces la atmósfera se calienta más de lo que se debe calentar. Con ese calentamiento se generan unos cambios en el clima, en la atmósfera, que pueden ser o cambios climáticos o variabilidades climáticas, que el cambio climático es de más largo aliento o de más plazo. Los datos estadísticos pueden variar permanentemente, es casi que un monitoreo de promedio a largo plazo, y la variabilidad es solamente el cambio en pequeñas estaciones y pequeñas lapsos de tiempo. Digamos que esa variabilidad es permanente, es histórica y no la podemos atribuir necesariamente a actividades humanas, sino también a actividades no humanas. Cuando hablamos de esas actividades humanas, ¿cuáles son las principales, las que más afectan entonces ese cambio climático? La industria principalmente, pero esa industria, digamos el consumo de combustibles fósiles para la industria, desde la segunda mitad del siglo XX, aumentaron la generación de CO2 o de otros gases que se miden en toneladas equivalentes de CO2. Los gases del efecto invernadero, que impiden la salida de toda la radiación solar, se miden también en unidades de CO2. Entonces la industrialización fue la que hizo que el CO2 aumentara en su generación. Ahora, hay que decir que todos los seres vivos generamos CO2 por nuestras actividades biológicas naturales. Lo que se pone sobre la mesa es que el ser humano en particular como especie, con la industrialización, aumentó la generación de CO2 que como especie puede aportar al sistema.
Pasemos, Tomás, doctora Fanny Isabel, a la sala para que sigamos allí la conversación un poco más cómodos. Invitación nuevamente a los televidentes a participar. Ahí están las líneas telefónicas, redes sociales y correo electrónico. E incluso ya tenemos una llamada. Sí, señor, ya está don Marco Arcila y él nos llama desde el barrio San Javier. Buenos días, don Marco, ¿cómo le ha ido? Buenos días, doctora Fanny Isabel, Felipe y al ingeniero Tomás. Cómo me encanta escucharlos y verlos en ese maravilloso programa, ¿no? A ver, es preocupante este cambio climático y es a nivel global. Estuve en Estados Unidos y la primera vez que llegué hace 24 años y hasta hace poco que estuve y ve uno ese cambio climático en las 4 estaciones. Es preocupante aquí en la ciudad de Medellín, espero equivocarme, pero yo creo que al paso que vamos y por la misma destrucción del ser humano, de la capa de ozono y del planeta que la estamos destruyendo, vamos a tener una temperatura de 38-40 grados. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tengo ahí 2 preguntitas. Yo en Estados Unidos no me hidrataba, esas temperaturas tan altas, la piel muy reseca y bueno, y manchas y todo. Aquí ya me estoy cuidando un poquito más. Ponerme yo, o digamos una camisa de manga larga, ahí no necesito yo hidratarme, ¿cierto? Bueno, la otra preguntita es, ¿qué tan cierto es, y por los conocimientos y por lo que estamos percibiendo, estos fenómenos tan bruscos, estas temperaturas tan altas, qué tanta incidencia tiene para un terremoto? Hace muchos años le escuché yo a un sismólogo que la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia, nosotros estábamos exentos era casi imposible, ¿cierto?, que sucediera un terremoto, Dios quiera que no. Pero ¿qué tanto influye estas temperaturas, estos cambios tan bruscos para un terremoto? Muchas gracias y buen día. Gracias a usted, don Marco, y su valioso aporte, pues porque es una duda que yo creo todos tenemos, es que este calor, porque se escucha pues en el común, este calor puede llegar a generar un sismo. Pero yo me voy a adelantar a la primera pregunta que dice con el tema de la hidratación. Él dice que si cuando hay altas temperaturas y se pone ropa que le cubre pues la mayor parte de su cuerpo, no necesita hidratarse. Don Marco, la idea es que sí lo requiere, porque igual usted va a sudar más, entonces cuando está haciendo calor, por lo tanto hay que reponer todos esos líquidos. A veces uno no necesariamente debe sentir sed para saber que está deshidratado, entonces es importante por lo menos tomar 6 vasos de agua. También cuenta el líquido de los jugos, el líquido del café, de la aromática que se toma en el día, pero por lo menos cuando está el clima así calientico como lo estamos viviendo en esta semana, es necesario, incluso si usted no está haciendo ejercicio o no se está exponiendo al aire libre. Si lo hace, debe aumentar la cantidad de líquido, que ojalá no sean bebidas dulces, que ojalá sea agua. Y ojalá también siempre usar un bloqueador solar que tenga una protección mayor a 30. Ya esa es la recomendación. Déjeme, doctora Fanny, antes de la participación de Tomás, para avanzar un poco más en lo que decía Marco, él hablaba también de resequedad en la piel, claro, producto de las altas temperaturas. Una es esa hidratación interna, producto del agua, que eso no, en ningún momento se debe suspender. La otra hidratación, la tópica, la externa, con cremas, ¿ayuda también? Importantísima, claro que sí, sobre todo porque con ciertas enfermedades como el hipotiroidismo, como las alergias de la piel es más reseca, también en las personas mayores y en los bebés. Entonces utilizar una crema hidratante, ojalá que tenga alguna concentración de urea, algunas tienen 2%, 5%, ayudan mucho a que la piel se mantenga más lubricada y evitemos pues como comezones y algunas lesiones que son incómodas. Ahora, lo otro, Tomás, que plantea don Marco Arcila, es muy puntual con el tema si las temperaturas, las altas temperaturas facilitan los sismos, pero yo creo que uno podría abrirlo un poco más, es cómo está afectando a Medellín y el Valle de Aburrá el cambio climático, si hay evidencias de afectación ya. Bueno, con respecto a los sismos, pues yo no soy muy conocedor del tema. Lo que uno pudiera decir, pues de los orígenes de los terremotos o movimientos sísmicos, lo que uno sí pudiera decir es que todo el planeta está conectado. No hay es un sistema compuesto por otros sistemas donde efectivamente los océanos y los continentes están conectados en ese sistema.
uno no pudiera hoy encontrar una relación entre la temperatura de la atmósfera y el movimiento de las capas tectónicas o de los continentes, pero indiscutiblemente a largo plazo cambiaría el sistema y pudiera darse un cambio en las zonas más riesgosas para movimientos de tierra. Para el caso de Medellín, Medellín es una ciudad crítica en términos de clima. Nosotros estamos en la zona tropical, estamos en zona de influencia del fenómeno del Niño y de la Niña, que es un fenómeno que obedece a la temperatura de los océanos, y somos una ciudad de montañas, tenemos muchas quebradas, estamos determinadas por un río, entonces cualquier cambio en las condiciones climáticas de Medellín hace que la ciudad tenga unas afectaciones significativas. Yo quiero hacer acá como una precisión, y es que no todo cambio en el clima obedece al cambio climático. Hay una variabilidad climática que uno pudiera decir que sin el concepto de cambio climático se seguirá presentando. Nosotros en Medellín tenemos unas épocas de lluvia, tenemos unas épocas de calor, pero en términos generales tenemos una temperatura muy amable para la ciudad, unas condiciones climáticas muy amables. Nos hemos acostumbrado a esas condiciones climáticas. La gran, digamos, dificultad, si así se pudiera decir, por los efectos del clima es más topográfica y por las quebradas. Son las inundaciones, las avenidas torrenciales y los deslizamientos, los grandes riesgos y los grandes efectos de los cambios en el clima en la ciudad. Ahora, al inicio del programa hablaste también del efecto invernadero y cómo se confunde pues, con el cambio climático. ¿En qué consiste eso? El efecto invernadero lo necesitamos para vivir. Uno lo menciona es porque se habla de gases de efecto invernadero, entonces la gente piensa que los gases en sí mismos son un problema. Si no se presentara el efecto invernadero, ni muchas de las especies del planeta no existirían. Los rayos del sol, que son la fuente de energía primordial para el planeta Tierra, entran al planeta y al chocar con la Tierra intenta salir toda la radiación. Hay una capa de gases que hace como un invernadero que no permite que toda esa radiación salga y que se mantenga en unas condiciones de temperatura en la atmósfera. Lo que estamos diciendo es que las actividades humanas más recientes han aumentado esa capa de gases, luego no está saliendo la cantidad de radiación que necesitamos que salga. Se está alterando entonces la temperatura promedio en la atmósfera, que en unas partes es una, en otras partes es otra, pero esa temperatura promedio se está afectando. Al afectar esa temperatura no quiere decir que a nosotros nos va a afectar el calor necesariamente, sí, porque hay zonas del planeta donde están acostumbrados a vivir con altas temperaturas, pero la afectación de esa temperatura promedio puede también bajar esas temperaturas, y eso también es un efecto de los gases que estamos emitiendo, alterando ese efecto invernadero. Entonces el efecto invernadero finalmente nos permite vivir. Lo que pasa es que lo alteramos y las condiciones de vida se ponen en riesgo por alterarlo. Tomás, lo presenté diciendo que usted es el coordinador del Comité Temático de Cambio Climático en Medellín. ¿A qué se dedica el comité? ¿Qué trabajo está haciendo hoy ese comité? Medellín tiene un sistema de gestión ambiental municipal. Tiene 13 comités temáticos interinstitucionales con 13 temas diversos, biodiversidad, residuos sólidos y demás, y uno de esos comités es el Comité Temático de Cambio Climático. El comité temático estudia los fenómenos asociados al cambio climático y tiene la relación directa con el ministerio, genera alineamientos, hace recomendaciones, y ahora tenemos un plan de trabajo 2015-2016 que viene del nuevo POT. El nuevo POT estableció que Medellín tenía que tener un plan de mitigación y adaptación al cambio climático, y es este comité el que va a generar los lineamientos para la construcción de ese plan, que se convertirá en política de la ciudad. ¿Pero tenemos política pública en este momento o no? ¿O es la que rige desde el gobierno nacional? Tenemos el COMPES 3700, que es un documento del orden nacional que ha establecido unas estrategias para enfrentar el cambio climático. Nosotros la política que adoptemos para la ciudad de Medellín la tenemos que enmarcar en esa política. Bien. Recuerden que él es Tomás Tintinago, él es ingeniero sanitario de la Secretaría de Salud de Medellín y hoy nos acompaña para hablar del cambio climático y los efectos sobre la salud. Vamos a un corte institucional y regresamos con el tema.
En Telemedellín buscamos al mejor equipo de Ultimate de la ciudad. Este viernes, Aire chocará ante C4. La lucha por el disco volador apenas comienza. En directo desde las 4 de la tarde, Copa Telemedellín de Ultimate. Somos Ultimate, somos deporte, somos Telemedellín. Y aquí te ves. Primavera Fest 2015. Música, ideas y vida alternativa para disfrutar en familia. Los sonidos hip hop jazz de los Petit Felas, el pop alternativo de Juan Pablo Vega, la cumbia rebelde de Puerto Candelaria, el soca y reggae de Elkin Robinson y más. Zona de ideas y productos innovadores para ser amigables con el medio ambiente. Primavera Fest, feria de entretenimiento sostenible. 30 de mayo, Jardín Botánico de Medellín. Info el primaverafest.com o 416-0860. Invita Telemedellín. Luis Alirio, ¿ya qué estás haciendo? Buscando lo que me dijiste. Telemedellín Radio en el celular. Sí, es en la tienda, ¿cierto? En eso que llaman la tienda. Sí, señor, para Android y para iPhone. Te metes a la tienda, Telemedellín Radio, y es gratis y ya, de una, tener la emisora En la ahí. tienda y dice Telemedellín Radio. Sí, usted lo busca y de una. Y es gratis. Ya te llevas la emisora donde quieras, listo. Vea, qué bueno, hombre, Luis, ¿aprendiste algo? No. Listo. En Telemedellín aquí te ves. 441-2100, 018-041-4099, líneas telefónicas para participar en Medellín Ciudad Saludable. Hoy cuando hablamos de los efectos del cambio climático en la salud, nuestro invitado, doctora Fanny de la Secretaría del Medio Ambiente, Tomás Tintinago, planteó hace un ratico un asunto que para nosotros en Medellín resulta clave. Nuestros riesgos más importantes están asociados al tema de ladera. Somos un valle rodeado de montañas y a veces ocupamos indebidamente las laderas. Bueno, ya el POT se encargará de eso. Incluso tenemos un proyecto como el Jardín Circunvalar que le pone tope a esa expansión. Y lo segundo es que no respetamos los retiros de las quebradas y eso nos pone en altísimo riesgo y muchas muertes nos ha causado. Sino revisar la historia de Medellín, últimos años. Por fortuna el trabajo en prevención del riesgo, también en los últimos años, ha permitido que no tengamos muertes producto de esos incidentes naturales, por fortuna. Es decir, se está haciendo un trabajo importante. Claro, afortunadamente en nuestra ciudad, entonces hay instituciones, hay profesionales calificados que están muy pendientes de estas situaciones y con estrategias, que es lo que queremos también hablar el día de hoy, para poder abordar estas situaciones difíciles, la topografía de nuestra ciudad y además pues las imprudencias que cometemos. Un excelente complemento a este tema nos dará a continuación el doctor Santiago Alonso Pérez. Y digo excelente por dos cosas. Uno, porque es el subdirector de manejo de desastres del DAGRED, fundamental para lo que estamos hablando. Y dos, porque es médico, entonces nos puede ligar lo uno con lo otro. Doctor Santiago, bien pueda, pase, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Felipe, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo Doctor, le va? Bienvenido, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A usted por venir. Mire, al inicio del programa usted no había llegado, yo planteé que el cambio climático realmente trastocaba unas variables sociales y ambientales que tenían que ver con la salud y que nos afectaban. Usted es médico, ¿eso es real? ¿La condición climática incide directamente en la condición de salud de las personas? Indudablemente, Felipe, pude también escuchar pues lo que planteaba la doctora, cómo este cambio pues va generando unas alteraciones que hace que proliferen determinadas enfermedades que de pronto anteriormente no se conocían, aparecen unas nuevas como efecto de todo este cambio y de toda esta alteración que estamos haciendo pues de nuestro medio ambiente.
Eso. Doctor Santiago, ¿y usted considera que en nuestra ciudad de Medellín, a raíz de todos estos cambios, los ciudadanos están tomando más conciencia de esta situación y de que tienen que ver directamente con esa problemática? Efectivamente se viene trabajando pues, en todos los niveles para ir desarrollando esta conciencia y creando esta conciencia del cuidado que debemos hacer del medio ambiente y para eso se tienen pues, a nivel de escuelas, a nivel de comités especiales en ciertas empresas, también en los barrios se tienen los comités y se hace toda una educación para tomar conciencia sobre toda la cantidad de riesgos que nos están acompañando. Muchos de ellos pues no los podemos evitar, pero sí los podemos mitigar de una u otra forma, para evitar pues finalmente que se presenten tantas tragedias, tanta devastación como nos ha tocado ver, producto todas ellas pues de la alteración que hemos hecho nosotros mismos de nuestro medio ambiente. Trabajemos un poquito más ese tema, pero vamos, doctor Santiago, por favor, a la sala, que Tomás sigue acompañándonos. ¿Se acuerda, doctora Fanny, cuando antier que hablamos de la Semana de Movilidad, el doctor Gustavo, nuestro invitado, nos explicaba el asunto de accidente e incidente de tránsito? Yo creo que aquí también aplica perfectamente, no debemos hablar de accidentalidad, sino de que son incidentes, es decir, son prevenibles. Podríamos trabajarlos, hay que hacer una gestión del riesgo de desastres y es lo que hace el DAGRED. ¿Qué se está haciendo, doctor Santiago, precisamente para evitar los desastres en la ciudad? ¿Qué gestión se está haciendo? Bueno, desde la misma creación y de acuerdo como lo estableció la ley 1523, digamos, aquí el municipio de Medellín de alguna manera se adelantó un poco a lo que establecía esta ley y en materia de gestión del riesgo, pues se crearon anteriormente todas las estrategias, se enfocaba mucho a la atención de emergencias. Hoy la política ha cambiado y se enfoca más, los mayores esfuerzos están orientados a identificar esos riesgos, a un conocimiento de los riesgos que nos acompañan, hacer esa identificación, disminuirlos, eliminarlos si se puede, pero muchos de los riesgos no se pueden eliminar, entonces hacer una mitigación de los mismos. Y finalmente, pues hacer un manejo del desastre. Estamos convencidos que entre más esfuerzos, más recursos se inviertan en el tema, en el fenómeno de conocimiento y reducción de riesgos, pues menos vamos a tener que invertir en lo que es la atención de las emergencias y desastres. Entonces, hoy tenemos 3 áreas claramente identificables: conocimiento del riesgo, mitigación o disminución de riesgos y el manejo de desastres y la recuperación, pues ya que viene posteriormente si se llega a presentar un fenómeno de estos. Bien, otra de las instituciones comprometidas con el cuidado del medio ambiente en nuestra ciudad es el Cuerpo de Bomberos de Medellín. Hablamos con su capitán, él es Juan Guillermo Usma, nos quiere contar cómo está la situación de los incendios forestales en Medellín y qué estrategias tienen también para prevenirlas. Este año, solamente en el recorrido de este año, estamos hablando de 4 meses ahora, finalizando abril, hemos tenido 398 incendios forestales. El 80% de la causa de estos incendios forestales es mano del hombre. Como podemos ver, nosotros estamos pasando por unos cambios climáticos muy abruptos. Estamos hablando de temperaturas que son tan bajas y al momentico son tan altas, y sí, también causan o es un factor determinante para que se produzcan estos incendios forestales. Estamos hablando que cada uno de los materiales combustibles con que contamos acá en la tierra pues se van a inflamar a determinada temperatura, y esto siempre colabora para que se den estos incendios forestales. Nosotros contamos con 217 unidades, contamos con 8 estaciones ubicadas estratégicamente en toda la ciudad de Medellín. Contamos con unos comités barriales, los cuales educan, capacitan nuestra comunidad, y la respuesta de nosotros es las 24 horas durante todo el año, durante los 365 días del año.
capitán Usma, Juan Guillermo Usma, capitán del Cuerpo Oficial Bomberos Medellín, que está adscrito al DAGRED, Alcaldía de Medellín, contándonos de la actividad que hacen y por estos días muy especialmente el ataque frontal contra los incendios forestales. Y ahí se ratifica la cifra, 80% de ellos son manos incendiarias, son personas que inician los fuegos, algo que es terrible, lo que significa además, doctor Santiago, que hay que trabajar los temas de pedagogía y de educación ciudadana para evitar este tipo de situaciones. Efectivamente, como lo mencionaba el capitán Usma, en lo corrido del año ya tenemos alrededor de 400 incendios forestales en la ciudad de Medellín. La gran mayoría de ellos son incendios provocados, no son incendios que tengan otro origen, otra explicación, más que manos, una intención criminal de provocar estos incendios. Y algunos de ellos también tienen origen en malas prácticas. Descuido, sí. Definitivamente, y desafortunadamente seguimos viendo una práctica muy arraigada en nuestra gente, que es tratar de hacer adecuaciones de terreno para cultivo, para algunas cosas, entonces hacer quemas de esos terrenos. Y unos de los incendios más grandes que hemos tenido se han originado justamente en esas quemas de terreno para adecuarlos. Aparentemente esto podría resultar más económico, pero con el tiempo y viendo las consecuencias que esto genera, realmente podríamos hablar de que no es una práctica económica o una práctica que ahorre, sino que por el contrario, dada la devastación que genera cuando se salen de control, podemos decir que el costo-beneficio es muy alto. Tomás, en cuanto a estos incendios pues tan graves, el impacto ambiental en nuestra ciudad, ¿cómo se ve reflejado? Muy alto, la contaminación atmosférica se eleva, además Medellín y el Valle de Aburrá en general por las condiciones y la circulación de los vientos hace que el material particulado se demore mucho para salir del Valle de Aburrá. Luego el efecto sobre la salud es directo. Y finalmente lo que se está quemando es CO2, porque las plantas son CO2 en su proceso de descontaminación y estamos aportando a la atmósfera más CO2. ¿Qué debemos hacer, Tomás? Diagnosticada la realidad, viendo lo que está pasando y lo que estamos provocando, supongo que acciones puntuales son muchas, pero en términos generales, ¿qué podemos hacer como sociedad para mejorar un poco y ayudar a aliviar? Si la sociedad la limitamos al Valle de Aburrá y a Medellín, son los procesos de adaptación, que es donde los compañeros del DAGRED nos ayudan mucho, que la adaptación es prepararse para los cambios en el clima que ya se están dando, es decir, no es que se vayan a dar, sino que se estén dando. Pero yo también quiero referirme a algo sobre los incendios que mencionó el subdirector, y es que los cambios en el clima en otras zonas del país también hacen que las personas se desplacen hacia Medellín y hacia las laderas del Valle de Aburrá con unas prácticas que no se ajustan a las realidades de la ciudad, como las que acabaron de mencionar, y aumentan el riesgo de estos incendios. Nosotros, como sociedad, debemos reducir las emisiones de CO2, tratar de utilizar formas de transporte más limpias, ser responsables en el consumo de alimentos, de ropa, pero para el caso de Medellín, la acción más importante es adaptarse a esas variaciones en el clima que se dan en la ciudad para reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento. Doctor Santiago, en el tema de deslizamientos, bueno, este año no hemos afortunadamente tenido pues muchos casos, creo yo, pero existen muchas poblaciones que todavía se encuentran en riesgo. ¿Sí se atienden como esos llamados por parte de las instituciones? Sí, efectivamente, doctora, pues lo que decía Tomás ahora, las condiciones topográficas del Valle de Aburrá hace que sea muy frecuente que se presente pues, fenómenos de movimientos en masa, de deslizamientos. Esto agravado un poco por todo el tema de deforestación, ya son laderas muy deforestadas, donde han perdido, gran parte de las laderas han perdido esa capa vegetal, toda esa capa protectora. Entonces ya son terrenos muy expuestos, muy frágiles, y si a eso tenemos en cuenta pues que en el solo Valle de Aburrá hay una riqueza hídrica importante, pues todo esto va haciendo que se presenten estos fenómenos. Entonces cuando llega la temporada de lluvia es donde fácilmente estos terrenos se saturan, porque cuando tenemos temporadas secas se queman fácilmente, han perdido su capa vegetal, tenemos
unas zonas de rastrojo y de pastos, y cuando llega la temporada de lluvias, pues son terrenos que se saturan nuevamente, se saturan fácilmente y presentan este fenómeno de deslizamiento. De ahí que lo mencionaba Felipe ahora, hay un programa, un proyecto muy importante para tratar de recuperar gran parte o parte de esas laderas con ese proyecto del Jardín Circunvalar. Yo creo que eso pues frena un poco esa depredación que estamos haciendo sobre estas zonas de laderas de la ciudad. Subdirector, le voy a trasladar la pregunta que Marco Arcila hizo desde San Javier hace un rato, que tiene que ver, pues lo que yo he leído es que no, pero desconozco de ese tema, si hay una incidencia, una relación directa, altas temperaturas con sismos o posibilidad de que se presenten movimientos de ese tipo. Yo pienso que ya Tomás dio pues como una explicación y él tiene pues una voz más autorizada para esto, hasta qué punto las altas temperaturas, relacionar esto con el fenómeno de sismos, pues no encuentra uno aparentemente una relación muy directa. Pues las altas temperaturas tienen otro impacto que para el caso nuestro, lo que mencionábamos pues en el tema de la vegetación y de todo esto, generando pues el tema que hablábamos de los incendios forestales, pero ya en lo otro realmente no podría decir y no tengo pues los elementos para decir si puede haber o no una relación. Ya que recuperé ese tema, venga, lo aprovecho antes de la pregunta de la doctora Fanny, es que en un mes vamos a tener en Bogotá un simulacro nacional de rescate urbano, y va una buena delegación de nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos. ¿Eso lo programa la Presidencia o quién? Eso está programado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, programó una movilización internacional, se va a realizar en la ciudad de Bogotá, nos invitaron a participar de la misma y tenemos un equipo importante, un equipo muy capacitado para que nos represente en esa movilización internacional que va a haber a principios del mes de junio en la ciudad de Bogotá. Muy bien. Tenemos nueva llamada. Desde Envigado se encuentra Marta Ríos. Bienvenida, Marta. Buenos días. Por favor, me cuentan o nos cuentan cuál es la injerencia que tiene el medio ambiente en el centro de Medellín para las personas que viven allí y cómo afecta su salud. Gracias, Marta, por la llamada y por la pregunta. Obviamente, cuando hablamos del centro de la ciudad, Comuna 10 La Candelaria, estamos hablando, Tomás, de un sitio donde se concentra el parque automotor, donde tenemos mucha polución, mucha contaminación, y qué incidencia pudiera tener sobre la salud de quienes residen en el centro. Buen tema el que nos plantea Marta. Total, las partes céntricas de todos los centros poblados en el mundo son las zonas más críticas en términos ambientales. Nosotros identificamos el centro, algunas zonas del centro en particular, con dos riesgos ambientales altos: generación de residuos sólidos y contaminación atmosférica, por la actividad comercial, por la industria. En algunos casos uno piensa que en el centro de la ciudad no hay industria, pero realmente sí hay una pequeña industria, y por el transporte, las fuentes móviles generan una alta contaminación atmosférica. Material particulado, afectaciones a los sistemas respiratorios, enfermedades respiratorias agudas, y residuos sólidos también con probabilidad de epidemias y cosas de ese estilo. ¿Cómo lo atendemos? Pues el Valle de Aburrá tiene un sistema Redaire que hace un monitoreo permanente de las condiciones de material particulado en toda la ciudad, tiene 2 estaciones en el centro, y para el caso de residuos sólidos, la norma establece que se deben hacer 2 recolecciones de residuos sólidos semanales en cada sector, pero nosotros en el centro hacemos 4 recolecciones diarias, o sea que permanentemente las empresas varias de Medellín se llevan los residuos sólidos del centro. Sigue siendo de la ciudad una de las zonas más críticas, pero nosotros hacemos todos los esfuerzos para disminuir esa criticidad allá. Doctor Santiago, en el tema de enfermedades transmitidas por vectores, ahora pues con los casos de chikungunya, en relación con otros territorios del país, pues en Medellín nos ha ido bien. En parte, pues aquí hemos hecho varios programas, es por toda la vigilancia y el control que se ha tratado, pero todos estos cambios climáticos pueden ayudar a que empeoren y que se genere pues una epidemia. Indudablemente, yo creo que de tiempo atrás se viene trabajando pues en unas campañas por parte de Secretaría de Salud
lo que fue con el tema del dengue, que de pronto allí se cruza pues toda esa parte preventiva de una con la otra, o sea, lo que es todo lo que sirve para evitar la propagación del dengue, yo creo que de alguna manera también va a servir para evitar la propagación del chikungunya, toda vez que los vectores pues son muy similares y se reproducen en condiciones muy similares. Todo esto que se ha venido haciendo, yo creo que nos estamos de alguna manera recogiendo los frutos de todas unas campañas de prevención, de erradicación que se ha hecho en la ciudad, y como usted lo decía, pues no nos hemos visto muy afectados si hay, comparado con otros territorios nacionales donde realmente esto ya empieza a ser un fenómeno o una situación endémica preocupante, el chikungunya. Subdirector, en el trabajo de prevención del riesgo de desastres que hacemos en Medellín, ¿qué tan importante es la forma o la estructura como trabaja el DAGRED? Y me estoy refiriendo específicamente a los comités barriales, a esa formación de las mismas comunidades para prevenir sus propios riesgos. Sí, Felipe, a ver, lo que mencionaba ahora de pronto de la ley 1523, esa ley incluso parte por asignarle una responsabilidad a cada persona, a cada familia, a cada comunidad, una responsabilidad y un papel importante en el tema de prevención y de gestión del riesgo. No es pues de pronto lo que se decía anteriormente, yo no tengo nada que ver, sino que en mi entorno familiar yo debo identificar riesgos y si me es posible eliminarlos o al menos reducirlos. Y eso se va llevando ya de un entorno familiar a un entorno comunitario, en el barrio, y ahí tenemos, empieza también esa labor del DAGRED, capacitando y formando en cada barrio. En este momento pues podemos decir que tenemos participantes de los comités barriales, alrededor de unas 1000 personas en la ciudad de Medellín. Anteriormente estos comités estaban muy orientados y muy enfocados a colaborar en la atención de emergencias. Hoy se ha cambiado el chip un poco, el enfoque de los comités, y es más en esa labor de conocimiento y de reducción de riesgos. Es muy importante entonces en el entorno del barrio, en el entorno escolar también, con los comités escolares se trabaja para que los niños también son unos excelentes replicadores de todo lo que se les enseña, no solamente pues en el colegio, sino ellos lo replican rápidamente en el hogar y en su mismo entorno, ir creando esta conciencia de identificar riesgos, de reducirlos, porque muchas veces tenemos un papel muy pasivo en esto y realmente podemos hacer mucho. Ya lo vamos extendiendo a un entorno, al ente territorial en el municipio y ya. Entonces, en este orden de ideas, el DAGRED tiene conformado pues para esa estrategia de conocimiento y reducción de riesgo los diferentes comités, y a nivel municipal ya pues todo lo que se maneja con el equipo técnico y el equipo ya de comunicadores para hacer una gestión y una disminución del riesgo en la medida de lo posible. Muy bien, son diferentes retos entonces los que enfrenta la ciudad de Medellín frente al cambio climático, pero también hay una serie de estrategias, de planteamientos, de actividades que se llevan a cabo para poder evitar los riesgos. Germán Poveda es ingeniero civil, además es hidrólogo. Él nos cuenta cuáles son estas actividades en nuestra ciudad de Medellín. El clima de la Tierra se está calentando como resultado de la quema de combustibles fósiles, es decir, la quema de carbón, gasolina, petróleo, diésel y por la fabricación de cemento. Esas actividades están arrojando y están contaminando la atmósfera porque están arrojando gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Y por eso ese dióxido de carbono se encarga de calentar la atmósfera de la Tierra. Entonces, como eso ha ido aumentando año tras año por las actividades humanas, entonces el clima de la Tierra se está calentando en todas partes y eso está teniendo consecuencias globales. En Medellín se están presentando aguaceros más intensos y más frecuentes, también olas de calor
también se están presentando más granizadas que en el pasado. Las circunstancias de Medellín son muy especiales porque además del calentamiento de toda la tierra, entonces el hecho de que Medellín quede en los Andes tropicales, en un valle tan cerrado, donde la circulación de los vientos es tan restringida y con tanta contaminación, entonces con mucha seguridad los problemas y los efectos del cambio climático se están viendo y cada vez se van a ver más exacerbados como resultado de más contaminación del aire, como resultado de más temperaturas y la existencia o la presencia de más mosquitos transmisores de enfermedades como la malaria, el dengue, la leishmaniasis y otras enfermedades, pero también enfermedades cardiovasculares, enfermedades del sistema respiratorio. Para enfrentar el problema del cambio climático y sus consecuencias hay varias alternativas. Una es la adaptación, es decir, tenemos que empezar a convivir con un clima cambiado. Para eso hay que estudiar cómo es el clima normal y por supuesto cuáles son los cambios asociados al cambio climático. Y eso tiene que ver también con comportamientos sociales, es decir, cómo Medellín se va a adaptar a un clima donde haya, por ejemplo, aguaceros cada vez más intensos, que puedan producir deslizamientos, avalanchas, deslaves, inundaciones. Entonces Medellín tiene que tener un plan de contingencia para prevenir las consecuencias desastrosas de más tormentas más intensas, de inundaciones en el río Medellín y en sus quebradas afluentes. Y las otras medidas son del tipo mitigación. Mitigación quiere decir, vamos a contribuir menos a seguir causando el problema. Como el problema es causado por la mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, entonces Medellín como ciudad tiene que ponerse un plan para disminuir la concentración de gases de efecto invernadero en su atmósfera. Es decir, todos los combustibles fósiles que quemamos, como la gasolina, el petróleo, el diésel, el carbón, para energizar nuestra economía y nuestro sistema de transporte, tienen que empezar a ser reemplazados por sistemas que usen energías limpias, energías renovables, que no contaminen el ambiente. En esta emisión de Contraseña hablaremos del trabajo que llevó a cabo el hermano Marco Antonio Serna, uno de los directores del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, y su legado, la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Contraseña es una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. Se acaba la fase de todos contra todos y también los cupos para encontrar a los mejores 6 que disputarán las finales de la Copa Tele Medellín de Rugby 15. Este sábado, Fénix ante Castilla, desde las 4 de la tarde en el Estadio Cincuentenario. Somos rugby, somos deporte, somos Tele Medellín y aquí te ves. ¡Ah! Veo que unas criaturas están viniendo con todos sus amigos a cambiar las mañanas. Criaturas SOS. Pipo, Camusi, Las aventuras de Max Rodríguez, La Niña Hit y muchas series más llegan a Telemedellín para divertir y enseñar. Sofíndrome, domingos a las 8 de la mañana con repetición a las 3:30 de la tarde por Telemedellín. Aprovechemos rapidito este último bloque de Medellín Ciudad Saludable, hoy que hablamos de los efectos del cambio climático sobre la salud. Tomás, en noviembre del año pasado, en Medellín, aprobamos un nuevo plan de ordenamiento territorial y ahora le preguntaba por qué debemos hacer, cuáles son como las acciones que debemos tomar. En ese contexto, ¿qué tan importante es el nuevo POT que prioriza peatones, ciclistas?
movilidad limpia y sostenible. ¿Qué tan importante es esa acción en favor de esto? Bueno, el nuevo POT, perdón. Tranquilo, tome agüita, que no hay ningún problema. El nuevo POT tiene dos elementos que aportan, digamos, al cambio climático. Lo primero, una ciudad compacta que reduce los tiempos de viaje y, por lo tanto, en términos de movilidad, que es un gran generador de gases de efecto invernadero, y consumo de energía, reduce la generación de CO2. Lo segundo, fomenta el mejoramiento de la estructura ecológica principal, y esa estructura ecológica principal incluye las áreas protegidas de la ciudad. Luego, el crecimiento hacia las laderas se busca reducir también. Para enmarcar todas esas acciones, el plan estableció, el POT estableció la construcción de un plan de mitigación y adaptación al cambio climático. Ese plan de mitigación y adaptación al cambio climático se tiene que, convertir en la política de cambio climático de la ciudad. Lo tenemos que construir con todos los miembros del comité temático, donde está, entre otros, el DAGRED, la Secretaría de Salud hace parte de ese comité, empresas varias, empresas públicas de Medellín, la Gobernación de Antioquia y todas las autoridades ambientales, entre otras dependencias. Doctor Santiago, hablamos mucho entonces desde las instituciones que afortunadamente pues están ahí pendientes de todas estas situaciones, pero desde cada uno, ¿cuáles son esas recomendaciones? Porque uno diría, no es que yo no tengo industria, yo no genero incendios, pero cada uno tiene un aporte importantísimo para evitar los daños por el cambio climático. Sí, efectivamente, y de pronto lo que se mencionaba ahora, la responsabilidad que tenemos cada uno en toda esta labor de gestión del riesgo, qué pequeñas acciones. Muchas veces se tiene la tendencia a creer que se necesitan grandes acciones para tener una gestión del riesgo y que tenga un impacto importante. Con pequeñas acciones que nosotros hagamos en el hogar, en el colegio, en la empresa donde trabajamos, en el mismo desplazamiento, en el mismo transporte, todas son pequeños aportes que nosotros podemos hacer para aportar un poco y mitigar un poco lo del cambio climático. Pues digamos en los desplazamientos, lo que decía Tomás ahora, tomar conciencia un poco más en el uso del vehículo, del carro particular, si realmente, porque llegamos ya a ser demasiado dependientes y cualquier pequeño desplazamiento en la ciudad, pues queremos hacerlo en el vehículo, cuando por ejemplo podemos tener algunas estrategias para cambiar un poco esas costumbres y poder ser más amigables también con el medio ambiente sin estar utilizando pues todo este recurso, todo este consumo de energía. Cuestiones de educación simple, o sea, en mi comunidad, en mi barrio, en la misma casa, mirar por ejemplo que estar los lechos de las quebradas, pues no arrojar basuras. Eso suena como muy repetitivo, pero desafortunadamente vimos y este año hemos visto de pronto algunas inundaciones que afortunadamente no han tenido mayores consecuencias porque el cuerpo de bomberos rápidamente ha acudido a ellas. Pero con la última granizada que se presentó, encontramos un número importante de llantas que estaban obstruyendo lechos de quebradas, amenazando ya pues casi toda una comunidad. Entonces son todas esas pequeñas acciones. No esperar a que sea el gobierno, el Estado, y que haga grandes inversiones, grandes programas, que eso es lo único que va a impactar. Todo lo que hagamos en el día a día, desde cambiar una costumbre de movilización, tiene un gran impacto en todos estos fenómenos de cambio climático. Porque cada uno puede y debe aportar. Doctor Santiago, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, Felipe, por la invitación. Doctora Fanny, muchas gracias. Tomás, gracias, hombre. Muchas gracias a ustedes. Sí, gracias a los dos por las recomendaciones y a ustedes también por la compañía y la participación. Mañana vamos nuevamente a las 11 de la mañana y el tema es cómo fortalecer las dinámicas familiares y saber que en Medellín hay unos centros, unos espacios que nos ayudan a que se den estas situaciones. Entonces, que pasen una feliz tarde y cuídense mucho. Hasta mañana, muchas gracias.
En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano.